Buenas tardes, muchachos. Vamos a proseguir discutiendo un poquito sobre el circuito LC, porque tiene muchísima aplicación en todos los procesos tan actualizados que hoy predominan sobre la emisión y recepción de información por medio de ondas electromagnéticas. Entonces, esto es un tema de mucha actualidad. En todo momento estamos utilizando emisores y receptores, usando sus celulares, por ejemplo, prendiendo la televisión, etcétera, etcétera. Bueno, entonces tienen que grabarse esto, ¿no? ¿Qué es un circuito LC? Un circuito LC, pues simplemente un condensador ligado a una inductancia. ¿Y cuál es la peculiaridad de este sencillo circuito? Sencillísimo, diría yo. Bueno, pues que es un circuito en el cual, cuando hacemos el análisis bien, entonces este es el circuito que tiene la peculiaridad de que cuando hacemos el análisis de mallas, la solución es que la Q, en función del tiempo, varía como Q0, coseno de omega t, ¿sí? Omega t es la frecuencia angular. Recuerden que omega es 2pi por la frecuencia, o sea, el número de oscilaciones por segundo. O sea, omega da el número de radianes por segundo, el número de revoluciones por segundo, pero phi da el número de ciclos por segundo de la carga. Bueno, entonces en base a esta fórmula tenemos que la frecuencia, que será en Hertz, sería 1 entre 2pi por lo que es la frecuencia angular, que sería 1 entre L por C. Entonces, esta es la frecuencia natural del circuito. ¿Por qué es natural? Porque L, que es el embobinado, es una constante, la capacitancia es una constante, por lo tanto la frecuencia es una constante. Esta es una constante, ¿sí? Y se le llama frecuencia natural. ¿Sí? Entonces, a ver, para tener una idea menos abstracta de esto, a ver, rápidamente hagan un cálculo para la frecuencia F, ¿sí? Entonces, calcular F, si C es igual a 47 por 10 a la menos 6 farads, ¿sí? Y si F, perdón, y si lambda, L digo, es de 0.001 Henry, ¿sí? A ver, entonces, con estos valores para C y L, por favor, tómense 5 minutos para calcular la F.
¿Cuál es la capacitancia, profe? La capacitancia es 47 por 10 a la menos 6 farads. Ah, gracias. Y la L es una milésima de Henry. Entonces, simplemente esos valores sustituyeron en esta fórmula. A ver, ¿alguien ya tiene el valor? A mí me dio 734 Hz. 734. 734. F igual a 734 Hz. ¿Está bien? A ver, los demás díganme si les correspondió con ese valor. Sí, profesor, también me dio lo mismo. Bueno. Sí. Entonces quiere decir que de acuerdo a la fórmula de resonancia, ¿sí? Si la amplitud de la oscilación tiene esta forma A igual al voltaje que le estamos metiendo omega 0 al cuadrado menos omega cuadrada y me parece, no recuerdo qué término pusimos aquí. Bueno, si quieren deducimos otra vez esto, pero no sé si puse, no sé si la clase pasada llegamos a esta fórmula. No, según yo no llegamos a esa. No, parece que no llegamos a esta fórmula. Bueno, entonces el punto es este. Si fuera un sistema de resorte masa, ¿sí? Entonces, la amplitud de la oscilación del resorte sería la fuerza que le estamos metiendo, la fuerza original que deforma por M0 cuadrada menos M cuadrada. ¿Sí? Esta fue la fórmula que dedujimos para un resorte cuando está sujeto a una fuerza externa. Una fuerza externa, y esa fuerza externa tiene esta forma. Una F0 por el coseno de omega t. Ojo, hago la anotación de que omega 0 es la frecuencia natural del resorte, del sistema resorte masa, mientras que omega es la frecuencia de la fuerza externa, ¿sí? Entonces, por eso son diferentes. Bueno, si ustedes dan cuenta, cuando la frecuencia externa omega coincide con omega 0, este término se hace 0. Y entonces esta división F0 entre 0 tiende a infinito, ¿sí? Y entonces, si yo graficara
la amplitud de la oscilación, ¿sí? En función de la frecuencia, lo que vería yo es que prácticamente cuando omega difiere por muy poco de omega 0 o mucho, entonces la amplitud de la oscilación prácticamente no se nota. De hecho, ustedes van a hacer una gráfica de esto. Prácticamente no se nota la amplitud de la oscilación, pero cuando llega al valor de omega 0, de pronto la amplitud se dispara y aparece una gran oscilación. El resorte empieza a oscilar fuertemente con gran amplitud, ¿sí? Y después otra vez vuelve a decaer la amplitud. Entonces, por eso se llama resonancia. En este momento, fíjense, aquí debí haber graficado omega, ¿sí? Entonces, cuando omega se hace omega 0, ocurre este comportamiento muy singular, muy llamativo en todos los fenómenos, en todos los sistemas que oscilan, elásticos, ¿sí? A ver, para que se entienda esto, ustedes me pueden dar ejemplos de sistemas que entren en resonancia, de sistemas elásticos que entren en resonancia, que ustedes hayan experimentado esa resonancia. A ver, recuerden sus experiencias en esta ciudad. ¿En los sismos? En los sismos. A ver. ¿Por qué en los sismos? Si quieren, pues podemos poner esto en términos de la frecuencia F0, por ejemplo, y aquí en términos de F. Bueno. Entonces, por de pronto vamos a ver. ¿Cuál sería en el caso de un sismo el sistema que oscila? ¿Qué es lo que se mueve en un sismo? Aparte de ustedes. ¿Placas tectónicas de la Tierra? Los edificios, las casas, ¿sí? Y mientras más altos estén los edificios, ¿cómo creen que van a oscilar? ¿Más rápido o más lentamente? O sea, vamos a tener edificios muy altos, como los que están en Reforma, que son alrededor de 50 pisos, ¿sí? Tenemos otro tipo de edificios que son mucho más chicos, alrededor de 15 pisos. Tenemos edificios que son todavía más chicos, que son como de 5 a 7 pisos. Y tenemos finalmente nuestras casas que son de 1 o 2 pisos. Bueno, todos ellos asentados sobre la tierra. A ver, entonces díganme, ¿cuáles creen de todo este conjunto de edificios de diferentes pisos, cuál será el edificio que tiene la menor frecuencia de oscilación? O sea, el mayor periodo. Recuerden que la frecuencia es inversamente proporcional al periodo. Y el periodo es el tiempo en que ocurre, que tarda en transcurrir una oscilación. Entonces, ¿cuál tardaría más en oscilar? ¿El alto, el intermedio o la casita chiquita? El alto. ¿Alto? Sí, el alto, justamente. El alto se puede, si es de 45 pisos, puede llevarse un tiempo de oscilación hasta de 10 segundos. No tengo el dato exacto, pero es un tiempo bastante largo. ¿Por qué? Porque para mover un edificio alto hay que mover una gran masa, por lo tanto tiene una gran inercia. Bueno, entonces tardaría mucho en oscilar.
tendría una frecuencia baja porque T es grande. Este tendría una frecuencia menor, tal vez de 5 segundos. Este tendría un periodo de, digamos que de 1.5 segundos. Y esto sería alrededor de 0.2 segundos. La casita chiquita. 0.2 segundos. O sea, un periodo bastante, una frecuencia muy alta. Bueno, entonces el hecho es que la frecuencia de los sismos, a ver, ustedes ya han vivido varios sismos. En el 2017 tuvimos cuando menos 2 sismos muy grandes. ¿Recuerdan el tiempo en el cual iba y venía la Tierra? Más o menos estoy reproduciendo con la punta de mi pluma el movimiento que yo recuerdo en ese tiempo. A ver, desde aquí empieza. Aquí regresa. Aquí empieza. Aquí regresa. ¿Qué tiempo es más o menos? Unos 2 segundos. 2 segundos. Bueno, pues sí, la frecuencia sería 1 entre 2 segundos. ¿Sí? Y en realidad, el rango de los sismos está entre 0.5 y 2.5 segundos en cuanto al periodo. ¿Sí? De medio segundo a 2.5 segundos. Entonces, este edificio de aquí que tiene un periodo de 1.5 segundos, ¿entraría dentro de las frecuencias propias de un sismo? A ver, entre de 1.5 segundos, ¿está dentro del rango de 0.5 a 2.5 segundos? Sí. Bueno, entonces, este edificio cuya frecuencia o cuyo periodo se acerca mucho a la frecuencia de un sismo, este edificio es el que estaría en peligro de moverse grandemente. De hecho, yo en el 85 estaba parado cerca de un edificio justamente de 5 pisos y lo vi como paulatinamente empezó a oscilar con más y más y más y más amplitud hasta que se derrumbó la mitad del edificio. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo que cuál es la fuerza externa que es? Os recuerden que estamos analizando este caso en el cual hay una fuerza externa, ¿sí? Oscilante. En el caso de los sismos, ¿cuál es la fuerza que mueve a todos los edificios? La fricción entre dos placas. ¿La qué? La fricción entre dos placas tectónicas. Sí, esa es la fuerza, esa es la fuente original de los sismos. Pero ya en este punto, y en este punto, y en este punto, ¿cuál es la fuerza que está moviendo al edificio? En este punto, por ejemplo, o en este punto. ¿Cuál sería? Pues el mismo movimiento de la Tierra, ¿no? La Tierra está obligando, el movimiento de la Tierra está obligando a que este edificio se mueve para acá, y para acá, y para acá, y para acá, y para acá. Lo mismo este. A todos ellos lo están moviendo con la misma frecuencia o con el mismo periodo. ¿Sí? Ese sería la F0. ¿Sí? La fuerza externa, FE, perdón. ¿Sí? Entonces, en este caso, la fuerza externa es una fuerza oscilante porque la Tierra va y viene. Y si coincide con la frecuencia natural de algún edificio, entonces le transmite una gran cantidad y el edificio empieza justamente a comportarse de esta manera, ¿sí? A oscilar con una gran amplitud.
Ajá. Entonces, esa es la resonancia. Les diré que en los últimos sismos de 2017 ya no hubo ningún caso de resonancia que yo sepa. O sea, se cayeron otros edificios, pero por mala construcción, pero no por efectos de resonancia, lo cual se ocurrió en el 85. Lo que pasa es que después del 85 se implantaron nuevas normas de construcción en los edificios para que la frecuencia natural de ellos nunca coincidiera con el rango de frecuencias con que ocurren los sismos. Entonces, una de las cosas buenas del 85 es que se modificaron las reglas de construcción. Por ejemplo, muchos edificios que quedaron dañados fueron reforzados con cruces de metal, ¿sí? No sé si los han visto ustedes, que muchos edificios tienen este tipo de barras cruzadas, ¿sí? Aquí sobre Insurgentes hay un edificio que está tachonado de este tipo de barras cruzadas, que son las que endurecen la estructura del edificio y lo sacan de la frecuencia de resonancia. Bueno, ok. Entonces, eso es la resonancia. La frecuencia externa oscilante es la frecuencia con que se mueve el suelo con la suficiente fuerza como para mover. Fíjense cómo los edificios se mueven de acuerdo a la frecuencia de la fuerza externa, ¿sí? O sea, este edificio se movería con una frecuencia angular omega, ¿sí? Y este también, y este también, y este también. O sea, se cumple con la condición que dijimos, que la fuerza externa va a mover al cuerpo con su propia fuerza, con su propia frecuencia. Entonces, eso evidentemente que ocurre en un sismo. No hay forma de contrarrestar el movimiento de un sismo mientras esté uno asentado sobre la tierra. Bueno, ok. Entonces, este tipo de edificios oscilaría con gran amplitud porque está dentro de este rango y aquí ocurriría una oscilación resonante. Bien. Entonces, vamos a pasar ahora a pensar con detalle en esto, ¿sí? Y lo que vimos anteriormente, dejen pasar a otra hoja limpia para analizar bien esto. Entonces tenemos este circuito. Bueno, entonces la forma como varía la Q del condensador, la cara del condensador es con una Q0 máxima, o sea, es la máxima cara del condensador por el coseno de omega t. Pero en el caso de este circuito, recuerden, omega es la raíz de 1 entre LC. Y también, por tanto, la frecuencia sería 1 entre 2pi, raíz de 1 entre LC. Bueno, entonces, esto debería oscilar con esta frecuencia, ¿sí? La carga debería oscilar así. Q, como función del tiempo, sería la Q0 máxima por el coseno de raíz de 1 entre LC por el tiempo, T. ¿Sí? Bueno, pero aquí estamos simplificando el circuito porque, de hecho, aquí en el enrollado de la bobina, que se puede llevar 2, 3, 4 metros, aquí, aunque la resistencia fue muy pequeñita, realmente tiene una resistencia. Y entonces hay que tomar en cuenta en los circuitos reales que siempre tenemos incrustada una pequeña resistencia debido al cableado. Entonces, si estamos hablando de Q, podemos hablar de corriente. Esta es la Q como función del tiempo. ¿Cuál sería su corriente? ¿Cómo está definida la corriente? ¿Y igual a qué en términos de Q? La carga sobre el tiempo. ¿De qué?
La carga, La carga sobre el tiempo, ¿no? Sí, pero es cuando la carga es cuando la carga permanece constante, ¿sí? Para un tiempo dado. Pero en el caso que sea una función del Diferencial de tiempo, carga sobre diferencial de tiempo. ¿cuál sería? En caso de que la carga sea una función del tiempo, la I sería la derivada de la carga con respecto al tiempo. Sería la corriente instantánea. Entonces, si la I está definida de esta forma, entonces, ¿cuál sería la corriente para el caso de esta fórmula? ¿Cuál sería? A ver, dictan ustedes. La I como función del tiempo sería igual a ¿qué? Menos Q0 Q0 por raíz cuadrada de 1 sobre LC raíz de 1 entre LC, ¿sí? por el seno de la raíz cuadrada de 1 sobre LC por T. Por el tiempo. Bien, así estaría la I. ¿Sí? Bien. Ahora, si hay I, es ahí a la vez que está pasando por la inductancia y que se está descargando del condensador y que pasa por la resistencia. Bueno, si está saliendo carga está saliendo carga del condensador, ¿no? Porque hay una I. O sea, una carga que está saliendo del condensador en función del tiempo. Entonces, el condensador simplemente se está descargando. La inductancia, si hay una corriente, ¿qué es lo que se forma dentro de la inductancia? A ver, piensen físicamente. Campo magnético. Un campo magnético. Entonces, la I está formando un campo magnético de la inductancia. Y recuerden que la energía de un condensador, energía, vamos a llamar así, le llamamos U, me parece, la energía de una inductancia es un medio de L por I cuadrada, ¿sí? Esta sería la energía que le está traspasando la carga a la inductancia. Ok, ese es el fenómeno físico. Pero ¿qué pasa con la resistencia? ¿Le pasa o no energía a la resistencia? Sí. Sí, sí le pasa corriente. Entonces, esa corriente que atraviesa eh, a la resistencia, ¿en qué se convierte? A ver, hay un voltaje. Calor. El efecto Joule. Calor. A ver, primero díganme, ¿el voltaje de la resistencia cuál sería? Pues la resistencia por la corriente, ¿no? Por la corriente que está pasando, ¿sí? Ese sería el voltaje. Y la potencia que se está disipando en la resistencia sería igual a ¿qué? Recuerden que es el que, la potencia que es igual. Resistencia por la corriente al cuadrado. Exactamente. R por I cuadrada. Entonces, si esta es la potencia que se está disipando en la resistencia, pues entonces, ¿qué pasa con la resistencia a nivel de temperatura? Aumenta. Se calienta, ¿no? Y empieza a disipar calor. A disipar calor. Entonces, vean, el condensador pierde energía. Esa energía se convierte en calor en la resistencia y que se convierte en energía del campo magnético dentro de la inductancia. Bueno, entonces, lo que tendríamos es esto, ¿sí?
la corriente va desfasada con respecto a la carga, ¿sí? Bueno, ahora, si ya tenemos definida la frecuencia con que oscila esto, esa frecuencia no va a durar mucho tiempo. ¿Por qué? Supuestamente la energía se pasa alternadamente del condensador a la inductancia, de la inductancia al condensador, pero en su camino se encuentra con una resistencia que lo hace disipar calor. Entonces, si oscila, ¿cómo sería la oscilación de la carga con respecto al tiempo? A ver, tenemos esta definición de la carga con respecto al tiempo. Entonces, la oscilación, ¿cómo sería? Si no hubiera pérdida por calor, la oscilación sería así. Y así nos vamos siguiendo. Así sería. Sí, voy aquí a corregir esto. Pero como hay intercalado este elemento disipador, entonces, ¿cómo va a ser la oscilación de la carga? Amortiguada. Amortiguada. Entonces, empezaría así, y luego bajaría, y luego bajaría aún más, y luego bajaría más, y finalmente desaparecería. Entonces sería una oscilación amortiguada. Bueno, y entonces, para mantener a esto oscilando de forma constante, entonces hay que contrarrestar la pérdida de energía del sistema que está ocurriendo en la resistencia. Por lo tanto, hay que ponerle una fuente, hay que conectar esto a una fuente externa que esté contrarrestando el efecto de esa disipación. O sea, una fuente que le dé corriente al condensador para que supla o compense la pérdida de energía en la resistencia. Bueno, entonces, sí, fíjense, lo que tenemos ya claramente definido es que la frecuencia natural es 1 entre 2pi, la raíz de 1 entre LC, que para el caso que vimos era de 700 y fracción de Hertz, ¿sí? Bueno, ahora miren, si yo veo la oscilación con un osciloscopio, yo grafico el voltaje en función del tiempo en un osciloscopio. Yo aquí tengo un osciloscopio. De hecho, les voy a mandar ese video que hice en mi laboratorio, pero me salió feíto porque lo hice yo solo. Entonces conseguí un ayudante para mandarles ese video y que quede muy claro. Porque para mí es algo así como el clímax de esta clase, ¿no? Que entiendan cómo funciona un radio y qué es una resonancia y cuáles son las ecuaciones de Maxwell y cómo a partir de las ecuaciones de Maxwell se encuentra que la propagación de una perturbación electromagnética es igual a la de la luz. Bueno, el punto es este, ¿sí? Si veo un osciloscopio y ese osciloscopio, con ese osciloscopio veo las señales del medio ambiente, yo encuentro en primer lugar que en el medio ambiente hay una señal así. Eso lo van a ver en el video que les voy a mandar. Una señal muy clara, muy definida. Pero en realidad no es tan definida la señal, sino que tiene muchísimo ruido montado.
¿sí? Entonces, si yo con un programa adecuado le hago el análisis de frecuencias de esta señal, ¿sí? Lo que voy a encontrar es, en primer lugar, que hay una señal que tiene, aquí estoy graficando amplitud de las señales contra frecuencia. Fíjense, aquí estoy graficando voltaje contra tiempo. Aquí estoy graficando amplitud de las señales en función de la frecuencia. Bueno, yo encontraría un pico muy grande de 60 Hz. 60 Hz, ¿sí? Pero encontraría también que hay otros picos de diferente tamaño. Y entonces, aquí me aparecería en algún lugar sobre el eje de X, me aparecería la señal que su compañero calculó, que fue de ¿cuántos hertz? Perdón, el que calculó la frecuencia para una